A don Alberto ingresando humildemente con su pizarra. Y cuando Alberto trae su pizarra con sus títulos tan peculiares es porque tenemos clase. Así que yo me dispongo de inmediato, profe, porque aquí vamos a aprender algo muy interesante que ha sido noticia en los últimos días. Exactamente, hoy día vamos a aprender algo muy interesante y que no vamos a dejar pasar. Esta pizarra de hoy se llama Usted dígalo bien. Oh. Usted dígalo bien. Y quiero que todo el estudio me ayude a decir la palabra corrupto. Corrupto. Perfecto. De nuevo, corrupto. Bueno, por corrupto es que ha sido condenado el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. 17 años. 12 años le dieron por malversación, 5 por lavados. Vamos a ver este caso y mucho más en lo más escabroso que hemos visto en la corrupción nacional, pero afortunadamente esta vez se ha hecho justicia. Ya lo sabe, dígalo usted también en su casa. Corrupto. 3 sílabas. Corrupto. Vemos una nota del Departamento de Prensa y al regreso aprenderemos por qué fue detenido por corrupto y por qué estará 17 años en prisión un exdirector de la PDI. Que se condena a Héctor Ángel Espinosa Valenzuela a la pena corporal de 12 años de presidio mayor en su grado medio, que igualmente se condena a la pena de 5 años y un día. 2 condenas que suman un total de 17 años de presidio efectivo. Fue la drástica decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago contra el exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa. El pasado 12 de noviembre había sido declarado culpable de los delitos de malversación de fondos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Para el tribunal se dio por acreditado que todos estos dineros que eran depositados tanto en las cuentas bancarias del señor Espinosa como en las de su cónyuge provenían en este caso en concreto de la sustracción de fondos destinados a gastos reservados de la Policía de Investigaciones. La Fiscalía acusó a Héctor Espinosa de sustraer 146 millones de pesos a través de 52 depósitos bancarios entre los años 2015 y 2017. Yo soy absolutamente inocente, lo voy a probar con mi abogado en el transcurso del juicio. Vea la audiencia y se van a dar cuenta de todas las falacias que se han dicho de esto. Espinosa se mostraba confiado hace más de un mes. Declaró voluntariamente en el inicio del juicio oral en su contra y aseguró que los gastos reservados se destinaron con fines policiales. Según la Fiscalía, quien fuera la máxima autoridad de la Policía Civil ocultó el origen del dinero mediante testaferros y depósitos a personas que no estaban ligadas a la PDI. Una de ellas fue su esposa, María Magdalena Neira, exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos, que también fue condenada por lavado de activos. Su capacitación y nivel cultural hace que tenga las condiciones suficientes para sospechar el origen ilícito de las cuantiosas y constantes sumas de dinero que su marido depositaba en efectivo en su cuenta corriente. En ese entendido, Neira Cabrera cerró los ojos, actuando pasivamente. Neira fue condenada finalmente a 541 días de presidio. Escuchó la lectura de sentencia de forma telemática, al igual que Héctor Espinosa, quien se conectó desde el recinto penitenciario de alta seguridad, Repas. El tribunal decretó el comiso de un departamento ubicado en Las Condes y una multa equivalente al monto defraudado. Se acoge la demanda civil en todas sus partes y en consecuencia se les ordena pagar la suma de 146 millones de pesos por concepto de indemnización del daño emergente causado al fisco de Chile. De esta forma, Espinosa se convierte en el segundo director general de la PDI condenado por delitos de corrupción después de Sergio Muñoz en medio del caso Hermosilla. Sin embargo, es el primero que deberá cumplir su pena en la cárcel. Sin duda que marca un precedente por varias razones. En primer lugar, por la alta investidura de la persona que fue condenado. En segundo lugar, también porque fueron condenados también por delitos bastante graves que involucran en este caso un perjuicio efectivo al fisco de Chile y también, además, por las penas que se obtuvieron en este caso en concreto, que son bastante elevadas. Y la condena es una condena ejemplificadora. La pena es proporcional no solo a los hechos, sino que a la posición de que dicha autoridad disponía. Y es una señal también de no solo de igualdad ante la ley, sino que principalmente de la importancia que tienen las instituciones policiales en nuestro país. Espinosa deberá pagar las costas del juicio y de la condena podrá descontar los 1.500 días que estuvo con medidas cautelares. Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el exdirector general deberá permanecer 13 años en la cárcel.
al mediodía, al mediodía. O sea, una vez, Viene, una adelante, viene, ya se nos viene el mediodía. Hay corrupción en una sala de dirección, están tirando gráficas de otro programa. 10:17. Llamó la atención cuando salió este dictamen la semana pasada por la cantidad de años, 17 años a una autoridad policial es harto tiempo. Entonces, lo primero que quiero preguntar, si buple, don Héctor Espinosa, esos 17 años, ¿los purgará en prisión? ¿En la cárcel? ¿En una cárcel especial? Porque me imagino que también por su condición es objeto de deseo de la población penal. O no, porque uno no sabe qué contactos puede tener adentro. Pero más allá de eso, efectivamente esto es presidio efectivo. Acá no vamos a ver una persona que va a cumplir esta pena en su casa, sino que al menos debiese estar 6 años en prisión. ¿Por qué digo 6 años en prisión? Porque a estos 17 años hay que restarle lo que él haya estado ya en arresto domiciliario total, lo que ha estado en Capitán Llaver el tiempo que estuvo, y después uno a la mitad de la pena puede pedir un beneficio. Entonces, si decimos que más o menos tiene que estar 12, a los 6 años podría efectivamente pedir 6, 7 años, podría pedir un beneficio. Pero al menos eso es lo que va a estar. En estricto es rigor, el mejor de los escenarios para él, estar 6, 7 años en prisión. En estricto rigor uno debiese decir que esta persona debería estar al menos 10 años en la cárcel. Y en cualquier cárcel, no en una cárcel que tenga las condiciones de seguridad. ¿Y de qué estamos hablando? Seguramente de la cárcel de alta seguridad, el REPAS. Seguramente no Capitán Llaver. Capitán Llaver no hay condenados en Capitán Llaver. En Capitán Llaver es para cumplir arrestos domiciliarios, prisiones preventivas, no para cumplir penas propiamente tal. Entonces él debiese estar o en el REPAS o en una cárcel de regiones, que podría ser la cárcel de Rancagua, alguna que tuviera las condiciones de seguridad. Antes existía un módulo que se llamaba La Platina, en la ex cárcel de San Miguel, cuando era masculina, donde estaban los ex uniformados. Hoy día eso ya no existe. Una pregunta acá, profesor Eduardo Fuentes del Buenos Días a Todos. Cuando uno escucha esto que pasó con Héctor Espinosa, ¿podríamos hablar de un mecanismo para defraudar el Estado? Gracias. Por supuesto que hay un mecanismo. Acá hay un plan para poder hacer un mal uso de los gastos reservados. Volvemos a lo que son los gastos reservados, querido Eduardo. El gasto reservado no es un gasto discrecional. No es que sea una plata que yo la pueda gastar para lo que quiera, sino que son gastos que yo, por razones de seguridad nacional, para, por ejemplo, el combate del crimen organizado, el combate del narcotráfico, yo puedo utilizar sin los niveles de rendición de cuentas que tiene cualquier otro tipo de gasto en una institución pública. No te vas a juntar boleta de lo que lo gasté, porque probablemente no va a haber boleta. Claro, exactamente. Por ejemplo, para pagar a un agente encubierto se puede cobrar un gasto reservado. Para comprar un dron especial que en un minuto... Pero una pregunta, si al agente encubierto que le van a pagar, él no da una boleta de agente encubierto. No, por eso. Pero ahí hay un fondo que se ocupa para eso. Se ocupa para eso. Entonces, por eso son gastos reservados y lo único que tengo que hacer es una especie de certificado que le entrego a la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo que hacía Espinosa? Espinosa lo que hacía es que el gasto reservado, que mucho de eso se maneja en efectivo, se lo pasaba a su ayudante. Ya. Todos los directores de la policía, todos los altos mandos tienen un ayudante. Y le decía, oye, guachito, anda al banco, porfa, y deposítame esta platita en la cuenta. Y así iba, de gotita a gotita, poniendo plata en su cuenta que la ocupaba para fines personales. Y ahí está la malversación. Ya, el gasto reservado, por ningún motivo, su pretexto de nada, debería ir a dar la cuenta personal de la persona. Ninguna posibilidad, pues Eduardo, eso se llama robo, no se llama gasto reservado, se llama gasto robado. No puedes alegar que, oye, no, lo que pasa es que como teníamos que pagarle, era más fácil pagársela de mi cuenta al agente secreto, era tan secreto, nada de eso. Chamullo. Porque además en este caso se comprueba, y por eso hay lavado de activos, y se le condena a 5 años de lavado de activos, que estos gastos reservados, es decir, el fruto de la malversación, lo invirtió en un departamento. En un departamento que, miren qué buena la sentencia que nos entrega nuestra justicia, un departamento que hoy día también es decomisado. O sea, él va a estar en la cárcel, tiene que pagar una multa de 146 millones de pesos. Las costas. Y además las costas del juicio, que no sabemos cuántas son, todavía no están avaluadas. Y su inmueble está decomisado y además su esposa, María Neira Cabrera, está condenada como cómplice a 541 días de prisión. O sea, con la platita que fue tomando los gastos reservados que tenían otra función, la fue metiendo y con eso se compra un departamento. Exactamente. Pero ¿sabes lo que a mí me han dicho en redes sociales? Pero sí, 146 millones no es tanto. Si hubiera querido robar, robaba mucho más. Y eso es lo interesante de esta pena.
Y esto es lo interesante de esta investigación, que el Ministerio Público eligió bien su ficha. Dijo, voy a investigar esta arista. Y aquí me voy a centrar. Y voy a efectivamente constituir esta tesis de la malversación y del lavado en estos 146 millones. El monto acá no es tan importante. Es muy importante quién es. Es muy importante el hecho, pero también quién es. Porque es una persona que no hay ninguna posibilidad que no supiera que lo que estaba haciendo era una malversación. Que no supiera que estaba robando. O sea, él sabía para qué eran los gastos reservados, se los entregaba ex profeso a su ayudante los depositaba en sus cuentas y después los invertía en este departamento, por lo cual no había ninguna posibilidad de que esto no fuera sino un vil y burdo esquema de corrupción. Además, yo creo que también como sociedad tenemos que sacar ese discurso, pero robó una cagada, otro sí que roba. El robo es robo. Así es. Y cuando es a las arcas públicas, es decir, a la plata de todos los chilenos, da lo mismo que sean 100 lucas, sean 146 millones, o sea, mucho más. Hay una defraudación de la fe pública que es brutal, porque esa plata que a usted le cuesta de los impuestos, usted, la señora, usted que a lo mejor nos ve y que le cuesta comprarse un kilito de pan, bueno, ese 20% que le sacan de IVA va a esta plata que se la terminan apropiando estas personas para comprarse un departamento o para lo que sea. Eso es lo que no corresponde. Pero además en este caso estamos hablando que en plena crisis migratoria, en pleno crecimiento del crimen organizado, en pleno vivir con miedo de cada uno de nosotros, ¿qué estaba haciendo el director de la PDI en ese momento? Estaba robándose los gastos reservados e invirtiendo en un departamento. Eso es lo grave y por eso es tan bueno. Y esto es tan bueno para la PDI también, porque hoy día la PDI ya tiene otra mirada en su control interno, tiene otra mirada respecto al control de sus mandos, respecto al uso de los gastos reservados, ha modificado sus sistemas de integridad. O sea, a mí me dicen, ¡ay, qué terrible! Y los tweets, ¡ay, cómo es posible la corrupción! ¡Qué bueno que lo hayan condenado! Lo pillaron y lo condenaron. Eso le da una fortaleza al Estado de Derecho y esperemos que la policía de aquí en adelante va a volver a tener casos de corrupción, pero casos de corrupción como este no los vuelva a tener. Sí, bueno, el actual director de la PDI, Eduardo Serna, ha venido dando un ejemplo de cómo debe funcionar con transparencia y de forma lícita una institución tan relevante como es la PDI, sobre la cual no debe existir manto de duda, como ninguna de las instituciones del Estado, por supuesto. Ahora, profesor Prej, una pregunta. El tema de los gastos reservados lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Lo escuchamos en el Ejército, lo estamos escuchando acá, lo hemos escuchado en otras reparticiones ministeriales. Es decir, una cantidad de dinero que se pone ahí, lo escuchamos en el caso Monsalve. ¿Se acuerdan ustedes? Caso Monsalve. Esa plata tiene un fin. Que una cosa es que no se tenga que justificar mediante boletas por la naturaleza de su uso, pero la otra es que se utilice para otra cosa, para andar pagando correrías nocturnas, por ejemplo, en el caso Monsalve. Entonces, entendiendo que hay temas de seguridad, ¿cómo no será posible que haya un ente de absoluta discrecionalidad, digo discreción en el sentido profundo de la expresión, como que dependa de Contraloría, que de verdad revisen que se gaste la plata? Bueno, efectivamente, después de lo que se denominó el caso de fraude al ejército, u otras palabras, digamos, se modificaron los controles de los gastos reservados. Siguen siendo insuficientes. Antes, la verdad que lo único que había que entregar era un papelito que decía gasté conforme, y eso era lo que bastaba como rendición. Hoy día hay un nivel mayor, efectivamente, se hace una rendición, pero esa rendición, y yo ahí estoy de acuerdo, ahí ustedes dirán, chuta, ahí se me cayó el profesor Prej. Yo estoy de acuerdo que existan los gastos reservados. Creo que las instituciones, sobre todo las instituciones de la defensa y las relaciones exteriores, tienen que tener un margen de discrecionalidad para utilizar un determinado monto en beneficio del país. El problema es cuando no se utilice, que las penas efectivamente sean estas. Eso es lo importante. O sea, cuando tú no tienes transparencia por la naturaleza del gasto, lo que sí tienes que tener es una fuerte sanción aplicable en caso que tú hagas mal el gasto. Es que eso es lo que yo no entiendo, porque si yo tengo un gasto reservado, no sé, me entregan 2 millones de pesos mensuales de gasto reservado. Que me pregunten por transparencia en qué lo gasto, no lo puedo decir, porque por la naturaleza de mi posición no lo puedo contar. Pero que sí, Contraloría, por ejemplo, que debería ser el gran ente, sepa que yo sí le rinda a él para que Contraloría diga, ¿sabes qué? También gastado. Sí, está bien, pero el gasto específico yo encuentro que ni siquiera Contraloría. Porque tú, por ejemplo, podrías dejar, pero ahí es un debate muy fino, pero tú podrías dejar a un agente encubierto, por ejemplo, con su nombre dando vuelta, una persona que le cambiaste la identidad. O sea, hay determinadas operaciones que cualquier Estado realiza y que requieren secreto. Entiendo, nadie dice, mira, pagué al agente encubierto que se llama Juan Astudillo, de acuerdo, pero se hace llamar Mario Cepeda, Ruth tanto, no. Pero sí que este monto fue para pagar
a un agente encubierto en esta operación y esta operación es de tal día, por lo menos que dé algún margen y antecedente. Yo en eso estoy de acuerdo y efectivamente se ha ido avanzando hacia allá, hay una tensión importante y lo que sí que se ha hecho es disminuir la cantidad de gastos reservados que hoy día tengan las distintas instituciones. Pero lo más relevante, vuelvo a insistir, es una mala noticia que hayamos tenido un director de la PDI corrupto, es una mala noticia. Es una buena noticia que vaya a estar en la cárcel, es una buena noticia. Usted dígalo bien, pero usted no lo haga. No se robe la plata de todos los chilenos porque lo vamos a pillar, lo van a pillar y se los van a perseguir y va a pasar en la cárcel. 10:27. Se nos fue, Eduardo. No, es que estoy haciendo gastos reservados. Oiga, le quiero contar algo. Ya, gracias, profesor, por la clase. De nada, me voy. Y repitamos. Corrupto. Me hace dar un poquito la... Porque le tiraron un billete porque se había hecho la...